Hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos llegado a la lección número 3, la cual se titula El motivo del Hijo para venir a salvar. Siempre que vamos a estudiar una lección, en primer lugar es importante orar pidiendo al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento. También es importante, de igual manera, escanear la lección, es decir, revisar cuál es el título, ver cuántos puntos principales tiene la lección y cuáles son los versículos claves en la lección. Como ustedes pueden observar, esta lección tiene 3 puntos importantes. El primero de ellos es decirnos por qué motivo vino el Hijo a salvarnos. Y el primer punto es por la gloria de su Padre. Es decir, que la primera razón, el motivo principal es que Él vino por la gloria de su Padre. Él fue obediente al Padre hasta la muerte y la muerte de cruz, como dice Filipenses capítulo 2, en el versículo número 5 al versículo número 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahora note la siguiente frase, el final del versículo, donde dice: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la primera pregunta que nos hacemos es: ¿obediente a quién? Y la respuesta es: al Padre. Entonces quiere decir que la motivación primaria por la cual Jesucristo vino a salvarnos es por la gloria del Padre o para la obediencia al Padre. En segundo lugar, el segundo punto o la segunda motivación es que vino por su gran amor para con nosotros. Las Escrituras enseñan que fue Dios el Padre quien envió a su Hijo para que a través de él el mundo fuera salvo. Y esto lo encontramos en un versículo muy conocido por ustedes y por mí, que es Juan 3, 16 al 17. Ahora noten el versículo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces la segunda motivación es por este gran amor con que Él nos ha amado, por su gran amor para con nosotros. Entonces, hermanos, es importante ver aquí en este versículo de Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, que no podemos ignorar el hecho de que Jesucristo fue movido, o su motivación para salvarnos fue, en segundo lugar, el amor para con nosotros. En tercer lugar, el tercer motivo por el cual Jesucristo vino a morir para salvarnos es porque es por el gozo puesto delante de Él. Y en Hebreos 12:2 dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, hermanos, debemos de entender por qué él tenía gozo y por qué el gozo estaba frente a él. Y la razón de esto es porque él vino a hacer la voluntad del Padre. Él no tenía, por decirlo así, cuando él fue enviado por el Padre, no vino para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Es decir, decir que no tenía lealtades divididas, sino que vino primariamente para hacer la voluntad del Padre, para la gloria del Padre y por el amor para con nosotros, y esto le produjo a él un gozo especial. Y este gozo estaba puesto delante de él, y así sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que, hermanos, cuando nosotros nos hacemos preguntas, tales como el título de esta lección:
cuál fue el motivo por el cual Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, debemos de conocer lo que las Escrituras dicen para que tengamos una respuesta bíblica correcta y no caigamos en el error en el que caen muchos, que dan una infinidad de razones basadas en sus pensamientos, basadas en versículos mal entendidos de las Escrituras. Así que el consejo para nosotros al estudiar una lección es que pensemos, meditemos. No simplemente lea las preguntas, vaya al versículo, lea el versículo y responda a la carrera. Siéntese, piense, medite y de acuerdo a su meditación en el versículo y de acuerdo a lo que el versículo dice, ponga las respuestas en sus propias palabras para que su entendimiento se esté renovando continuamente. Así que, hermanos, les animo a que se sigan esforzando en este estudio y a que aprendamos lo más posible con referente al glorioso Evangelio de Jesucristo y que nuestras mentes sean renovadas con un buen entendimiento de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y ahora espero que tengan un buen tiempo respondiendo a las preguntas, compartiendo sus respuestas y edificándose unos a otros. Que el Señor les bendiga, hermanos.